Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la sesión de la jornada de hoy con la conferencia plenaria de Sergio Ramiro Ramírez. Sergio Ramiro Ramírez es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral Patronazgo y uso artístico en la corte de Carlos V, Francisco de los Cobos y Molina. Durante su formación predoctoral disfrutó de un contrato de formación del profesorado universitario. Actualmente es contratado postdoctoral Juan de la Cierva, formación en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, y a partir del próximo enero se incorpora al Consejo Superior de Investigaciones Científicas con un contrato Ramón y Cajal. Ha sido beneficiario de las becas como las de la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi de Florencia o la Residencia de Estudiantes de Madrid. También ha desarrollado estancias financiadas en diferentes centros de investigación en España y en el extranjero, entre los que destacan la Escuela Española de Historia y de Arqueología en Roma CSIC, the Cultural Institute of Art of London y el Vienna Center of History of Coventry de Austria. En el año 2021 publicó el libro Francisco de los Cobos y las Artes en la corte de Carlos V y coeditó el libro Las mujeres y las artes, mecenas, artistas, coleccionistas, empresarias. Su línea de investigación se articula en torno a los usos artísticos en la corte de la Edad Moderna. En concreto, sus investigaciones se centran en el estudio del patronazgo artístico de los funcionarios reales y la nobleza de la monarquía hispánica, la agencia artística de las mujeres durante la Edad Moderna y los intercambios culturales y artísticos entre Italia, Centro Europa y España. Pues nada, Sergio, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Yo estoy siempre muy contento de poder hablar en Úbeda, como no puede ser menos, y la primera vez que hablo en el auditorio, en la antigua iglesia del Hospital de Santiago, así que feliz por triple partida, yo creo. La ponencia, o digamos la presentación que me gustaría desarrollar los siguientes minutos, está desarrollada con un aspecto sobre el que vengo trabajando en torno a la figura de Cobo y su relación con la arte de su tiempo, con la arte de su tiempo y en un sentido más amplio con la cultura de su tiempo, una cultura que habría que entender de una manera internacionalizada, ¿no? De una corte que se internacionaliza bajo el reinado de Carlos V. Él le toca vivir los primerísimos años de la transición a Felipe II y al mismo tiempo su propia, cargo y el desarrollo de su rol como consejero de Estado, sin lugar a duda, lo colocan en una situación de privilegio entre, el rey y numerosos agentes, embajadores y todo el sistema, toda la infraestructura y la logística imperial que, como todos y todas bien sabemos, se extendía por Europa y hacia América. Por tanto, este aspecto estará desarrollado con la vida de Cobo fundamentalmente a partir del año 1529-1530, cuando es nombrado consejero de Estado y coincide a partir del verano de 1529 con la viaje hacia Italia para la coronación imperial de febrero del 30 en Bolonia a Carlos V. Y de hecho es cuando en este momento él es también nombrado comendador mayor de los bastimentos de León, de la Orden de Santiago, y es en este momento, cuando Carlos V quiere ofrecerle unos títulos y cargos, de alto rango en la corte carolina, para equipararlo, con la nobleza que él de sangre no portaba, y de hecho me parece bastante sintomático que no aparezca en esta cabalgata, de entrada a Bolonia, la coronación imperial, ya nombrado como comendador mayor de León, junto al resto de la nobleza de la corte de Carlos V, ya nombrado, individualmente, singularizado, como una de las figuras de relumbrón, y serán en estos encuentros entre cortes. Esto ya es un dibujo de Sebastiano del Piombo que pertenece al segundo encuentro entre Carlos V y Clemente VII en Bolonia. Ya aparecerá en estos encuentros, inmiscuido en todas las relaciones internacionales, y diplomáticas de alto nivel. Y esto tiene una dimensión cultural también. Numerosos artistas acuden a la corte para ofrecer sus servicios al emperador y previo paso a su consejero de Estado, o numerosos gobernantes acuden a mostrar sus respetos tanto al Papa como al emperador, y al mismo tiempo portan
también buscan agasajar aquel que era, digamos, el tope a las peticiones imperiales, ¿no? En este rol, digamos, de consejero de Estado, sabemos que comparte o que se divide entre la figura de Nicolás Perrenot de Granvelle, que sería el encargado, digamos, de los asuntos de Estado con el resto del imperio, los territorios centroeuropeos, también las relaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra, y a Cobos le estaría reservado, digamos, todo aquello que está relacionado con las coronas de Castilla y Aragón, y por tanto el sur de Italia, el Reino de Nápoles, el norte de Italia, Milán, el resto de relaciones con los otros estados italianos, entre los que destaca, sin lugar a dudas, el papado, y también consideradas las Indias, ¿no? el continente americano, sobre el que llevaba trabajando desde los años 20 en su rol de consejero de ese Consejo de Indias que no terminaba. Digamos, del Consejo de India, y al mismo tiempo de su rol como consejero del Consejo de Hacienda, ¿no? que no terminaba de arrancar. Esta descripción del propio Cobos que hace López de Gomara una vez que ya ha fallecido, además de darnos una descripción que nos puede resultar graciosa, ¿no? sobre su talante y su personalidad, ya reconoce que durante muchos años pasaron por sus manos todos los negocios de Italia, como de Indias, como de España. Y ¿por qué Cobos? ¿Cómo aprende Cobos a manejarse entre cortes? ¿Cómo aprende Cobos a manejarse en la diplomacia internacional? ¿Y cómo aprende los usos de la corte, que eran muy específicos? La corte es un sistema jurídico y también es un sistema que tiene una cultura que los diferencia como privilegiados del resto de la sociedad. Cobos parece que tenía una gran habilidad en el trato personal, en el trato cercano. Al mismo tiempo aprende los usos epistolares que son fundamentales para tejer, relaciones dentro de la corte, sobre todo en una corte que tenía interdependencias con otras europeas. Es la carta la que mantiene viva la presencia y el contacto fundamentalmente. Él la desarrolla con los territorios italianos, y al mismo tiempo parece ser una persona prudente, y eso le otorga un carácter, digamos, un marchamo de buen consejero, ¿no? En esta carta de Loaysa a Cobos, él le reconoce que ha hablado con el Papa sobre algunos negocios del propio Carlos V, pero también personales de Cobos, y él reconoce, el propio Papa Paulo III dice que es una persona de mucha sentencia y de pocas palabras, ¿no? Como debía corresponder a un buen consejero. Y al mismo tiempo, fundamental en este rol como consejero y al mismo tiempo como persona que maneja asuntos de Estado maneja con la confianza que le otorga a Carlos V, que de hecho en su época es considerado privado, es decir, una persona que puede dialogar en soledad, digamos, fuera, más allá de la corte, puede aconsejar personalmente al monarca, y hay una cierta relación, si no de amistad, sí de cercanía y privacidad. Y esto es fundamental para conocer de primera mano todos los asuntos de gobierno y al mismo tiempo el manejo de la información, que es fundamental en las cortes de la Edad Moderna y en el gobierno de la Edad Moderna, el manejo de la información. La información es poder. La información es poder hoy, pero lo era más en el siglo XVI, en el que mantener el secreto y mantener los derroteros de la propia corte podían utilizarse para la compra de favores. Me parece muy interesante esta cita de la autobiografía de Enrique de Guzmán, en la que dice: yo, como posaba en la casa del comendador mayor de León, pude saber la determinación, que era la determinación de Carlos V de pasar a Italia, y una noche oí allí al propio emperador en conversación con sus cortesanos en la casa de Cobos, que era algo bastante inaudito, y pude entrar y participar de ella y saber cuáles eran el futuro inmediato del gobierno imperial. Esto crea una imagen hiperbólica, el propio Aretino nos devuelve una imagen hiperbólica y aduladora del propio Cobos, pero en la que se esconden algunos rasgos de su personalidad y sobre todo de su habilidad en ese entramado de la corte y en esas relaciones diplomáticas.
llega a decir la manera en la que gobernáis el mundo dice, hablaré o yo en mi escrito anunciaré las hazañas del César, las hazañas de Carlos V y las palabras de Cobos, ¿no? Esa habilidad del propio cortesano para manejar todas las situaciones, sobre todo en las negociaciones internacionales. Y al mismo tiempo ya nos esconde o ya nos devuelve en otra carta, en este caso a Gonzalo Pérez, nos devuelve esa imagen de personaje cercano y, digamos, de trámite de cualquiera que quisiese alcanzar la figura del emperador, debía pasar a través de Cobos, a través de Granvelle, y al mismo tiempo su conocimiento de cuáles eran las aspiraciones y de la misma idea de Carlos V, porque es la llave del alma secreta del emperador. Esa relación de confianza lo coloca ante el resto de cortesanos y ante el resto de corte en una posición sin duda privilegiada. Nos lo coloca en una posición privilegiada en el contexto del gobierno, y también nos lo coloca en una posición privilegiada en esa primera globalización mundial a la hora de proveerse de obras de lujo que se extienden en su geografía. El mundo se está ensanchando, desde 1492 el mundo se ensancha, se reconoce, digamos, una alteridad, se encuentra un otro, y al mismo tiempo se empiezan a consumir también obras procedentes de lugares muy lejanos, ¿no?, que enriquecen la escenografía de poder, digamos, de la corte y de los palacios de Cobos. Años después de su muerte se reconoce en estos diálogos de la preparación de la muerte de Pedro de Navarra, nos aparecen aquí obras que no solo vienen de Alemania o de Italia, tapicerías de Flandes, pero ya estamos hablando también del oro de Calicut, las perlas de Guinea, los lienzos de Portugal, los guantes de Canarias, que sin duda pudo proveerse de ello gracias a ese entramado de relaciones de agentes, de embajadores de la propia corte carolina, pero al mismo tiempo gracias a un comercio internacional que cada vez se hacía, como decía ahora mismo, mucho más ancho. En este proceso tenemos que entender el matrimonio, su matrimonio con María de Mendoza, casi como una unidad de producción, casi como un trabajo conjunto. No está Cobos solo. Aquí os presento un retrato que estoy intentando encontrar. Si alguien lo ha visto, por favor, que me avise, porque no encuentro su paradero, pero en el que yo creo reconocer a María de Mendoza con sus dos hijos, con el pequeño Diego de los Cobos y María Sarmiento. Me gusta, o quiero traer la colación porque ella también participa de una manera informal, digamos, no digamos con ningún cargo, pero de una manera informal en la propia diplomacia y en la propia, digamos, intercambio de objetos y intercambios culturales del propio Francisco de los Cobos. Por un lado, agentes y embajadores como Lope de Soria en Venecia digamos, se ofrecen para ser proveedores de la propia María de Mendoza a través de Cobos, para comprar, digamos, bienes de lujo en Italia con las que poder, digamos, montar esa escenografía de poder que eran sus residencias. Pero al mismo tiempo, la misma Isabela de Este le está enviando una Marta Cebelina, que aparece también, que es lo que yo creo reconocer en este retrato que la representa, esta Marta, que el mismo Cobos considera como extraña, considera como rara, considera como algo único. Y en esta cuestión de obtener objetos que son únicos es la forma de construir una imagen privilegiada. Adjetivos como rara o extraña aparecen normalmente en la correspondencia de Cobos para ensalzar los regalos, y en este caso regalos que estaban destinados a su mujer, María de Mendoza, y que, digamos, evitasen digamos, acusaciones de venalidad o de soborno al propio Cobos. Y tenemos testimonios de la propia María de Mendoza reconociendo al duque de Mantua, Federico II, a través de su agente Niccolò Maffei, que no dejaría de servirle lo que le hiciese falta en la corte hispánica, pero que al mismo tiempo ella se asegura que también ese es el ánimo de su consorte, del propio Cobos, ¿no? Es un manejo, digamos, común a ambos. En todo este contexto no es solo Cobos un receptor, o no solo aprovecha sus relaciones diplomáticas y sus contactos con otras cortes para, digamos, proveerse
de obras para sí mismo, sino que también funciona como agente. Y en esta cuestión del intercambio de mercedes y favores, en esta cuestión del intercambio de servicios, es como se crean las redes internacionales de solidaridad. Él debía de tener una relación con Fernando de Habsburgo, con el infante Fernando, desde 1515, cuando es nombrado incluso secretario del infante Fernando, y con sus secretarios, que eran todos españoles. Y vemos aquí a Cobos, que en su posición privilegiada como consejero de India, en su posición privilegiada con una relación muy estrecha con la Casa de Contratación, por sus cargos también que todos conocemos en las colonias, está funcionando como intermediario para conseguir un mapa. Conseguir un mapa no es nada baladí, digamos, se constituían incluso secretos de Estado, ¿no? Los mapas de los nuevos territorios descubiertos, y al mismo tiempo está funcionando como intermediario para proveer de obras desde América o que representen a América y que van a acabar en Centro Europa. Esto es muy interesante porque nos habla de un intercambio de información en el que este personaje dedicado también a la diplomacia se encuentra como intermediario. Aparecen muchos también regalos para Cobos y su esposa, sobre todo oro. Pérez de Vaca, manda a su mujer, María Quiñones, a la corte hispánica desde el Perú, y le pide que lo primero es que visite a María de Mendoza y le entregue un objeto de oro, ¿no? Esto es constante para ganar el favor del matrimonio. Como les decía, es digamos, Cobos se convierte tiene un papel fundamental, Cobos y su esposa, en toda esta llegada de objetos americanos. También, hemos trabajado sobre todo en la cuestión italiana, pero digamos en esta capacidad para proveerse de bienes de lujo de otra geografía, encontramos también objetos que provienen del Imperio Otomano, no solo las alfombras famosas de Barbarroja, sino que también en Venecia Diego Hurtado de Mendoza está comprando alfombras turcas, no solo cristales y demás, sino alfombras turcas, tapices, como los denominaban también, digamos, a algunos de estos objetos que recubrían las paredes de la residencia de Valladolid, fundamentalmente, para traerlos a España. Digamos que esa red internacional, esa logística de la corte les servía también para proveerse de bienes de lujo y lo colocaba le daba una imagen internacionalizada al personaje. Pero, como les decía, fundamentalmente habría que centrarse en Italia para encontrar una relación estrecha. No es que solo tenga fundamentalmente objetos italianos, que no es cierto, que en realidad constituyen una parte relativamente escasa de sus posesiones. Pero sí es cierto que en Italia se desarrolla todo un sistema de regalos diplomáticos, todo un sistema de intercambios de objetos que hoy consideramos artísticos y que, digamos, es un fenómeno nuevo en la corte hispánica, en la corte castellana. Fundamentalmente me voy a centrar en algunos objetos que provienen, sobre todo los métodos de adquisición y los métodos de envío y de regalo de algunas cortes como no solo Venecia, Turín, Génova, Florencia, Roma, Nápoles. Desgraciadamente no es tan representativa y entiendo que porque el virrey no dependía directamente de Cobos. En el resto de ciudades-estado digamos de cortes siempre había un embajador, alguna gente que dependía, que su fortuna y digamos su estabilidad dependía del propio Cobos, que como ministro, digamos entre comillas, de Hacienda era el que debía librar los pagos y al mismo tiempo eso generaba una deuda por parte de embajadores y agentes. Así llega, por ejemplo, la famosa fuente que le envía Miquel Mai, un culto embajador en Roma, que muy probablemente sería
la que decorase el Palacio de Úbeda. Ahí la tenemos digamos en planta, en una planta de comienzo del siglo XX dibujada y que desgraciadamente, en mi opinión, creo que se ha perdido, o retratos como este de Julia Gonzaga, que le envía al conde de Cifuentes, o yo creo reconocer en esta carta que es un retrato, una versión de este retrato, la mujer más bella, o todos dicen que la mujer más bella de Italia, y que llega al haber de Cobos y que encontramos registrado en los inventarios de sus posesiones en la segunda mitad del siglo XVI, ya en las posesiones de María de Mendoza. Pero vemos cómo estos objetos, al igual que las cartas, sirven para crear fidelidades, como decía Diego Hurtado de Mendoza, para hacer presente al ausente, ¿no? Porque los ausentes nunca medran, como veremos. O, por ejemplo, un cuadro que yo creo reconocer, obra de Jacopo Pontormo, que el mismo Lope Hurtado de Mendoza, que es el encargado, digamos, de acompañar a Margarita de Austria. Margarita de Austria es la hija natural de Carlos V, que fue casada con el duque de Toscana y que después emparentó con la familia Farnese, y luego tuvo un recorrido como gobernadora de Flandes y del Áquila bastante dilatado. Obras que llegan y Cobos es el intermediario para presentar a Carlos V. Te envío esta imagen envío la imagen de la hija del emperador para que le enseñes al emperador cómo es el peinado que llevaba. Probablemente es una obra que este dibujo es preparatorio para ella, porque lleva una toca de papos, que es un peinado a la española, y para que la viese Carlos V. Pero vemos que en esa figura intermedia, entre el resto de cortesanos y el emperador, Cobos, digamos, tiene o pasan por sus manos numerosos objetos, numerosas obras de arte y referencias culturales, sin lugar a dudas. Y esto va acompañado, digamos, con una labor diplomática muy intensa. Cobos es el que protege no solo a Lope Hurtado de Mendoza, sino también a Margarita de Austria cuando son acusados, digamos, de herejía, de práctica nigromántica en la corte farnese entre los años 38, 39, 40, y Cobos se ve inmiscuido. Y es una relación de favores, es una relación de mercedes. Él le está ayudando a la hija natural de Carlos V, pero también a su servidor, y ellos están, digamos, manteniendo su presencia constantemente a través de cartas y a través de objetos, para que Cobos no se olvide de este asunto tan peliagudo. Y al mismo tiempo el Papa mantiene también, como hemos visto antes, un recuerdo del propio Cobos. Estos objetos sirven, muchos de ellos son objetos muy prestigiosos que sirven para que Cobos escenifique sus relaciones, digamos, internacionales, incluso la propia Úbeda, colocando estas piezas en los lugares más privilegiados y, digamos, de mayor importancia en todos los complejos arquitectónicos de la propia familia. No podía no hablar del San Juanito de Miguel Ángel, que durante tanto tiempo, digamos, adornó el altar mayor de la Sacra Capilla del Salvador, que es un regalo, como sabemos, del duque de Toscana, de Cosimo de Medici. Colocar esta pieza frente al altar mayor, digamos, en el espacio más sagrado y junto a la zona de la iglesia que sirve para el entierro de la familia, pero al mismo tiempo como, digamos, imagen potente de la casa, de una casa que se renueva continuamente en esa nueva casa nobiliaria fundada por Cobos y María de Mendoza, nos hablan, es también elocuente para trazar, digamos, las conexiones internacionales de este personaje en Úbeda. No podemos olvidar que Cobos, cuando marcha de Úbeda, vuelve en contadas ocasiones. Sin embargo, hoy estamos aquí y estamos hablando de Cobos porque la presencia de Cobos en Úbeda es
es importantísima. Esto se construye a través de edificios y se construye también a través de una escenografía de poder, a través de obras de arte, que es como se crea una memoria. Y esta es la memoria, y digamos que el panteón de la Sagrada Capilla del Salvador es la piedra fundacional del linaje, es la obra fundamental para construir un culto, que va pasando de Marqués de Camarasa a Marqués de Camarasa, ¿no? Y ellos colocándose como piedra fundacional de ese linaje. Por tanto, introducir objetos como este sirven también para hablar de una dimensión de la familia muchísimo más amplia que la propia Úbeda o que el propio reino de Castilla. Creo que este ejemplo lo significa, lo muestra de manera más gráfica. Es un portapaz, desgraciadamente perdido, que María Sarmiento, la hija de Cobos y María de Mendoza, lega a San Jerónimo de Granada, donde ella debía enterrarse junto a su esposo, junto a González Fernández de Córdoba, el tercer duque de Sesa. Y en su testamento hace toda una relación del propio portapaz, que es muy interesante, pero más allá de la materialidad, ella en otro punto del testamento dice, porque es el que regaló el rey de Francia, Francisco I, a mi padre. Y esto coloca al objeto, coloca a ese portapaz y coloca a la familia en una relación de poder con interlocutores y, con un origen muy prestigioso, ¿no? Y ella lo lega y pide que nunca salga de la iglesia y pide que solo se muestre en ocasiones muy especiales, pero al mismo tiempo está recalcando su propio origen y, también la memoria de sus padres como aquellos que el padre pudo estar presente en el Tratado de Paz de 1538 entre Carlos V y Francisco I. Muchas obras que vienen de lugares prestigiosos, de cortes prestigiosas, que vienen, que tienen su origen en estas relaciones conformadas en la diplomacia internacional y es desde Italia un nudo fundamental, será la relación de Cobos con Génova. No solo por la importancia de los banqueros, no solo por la importancia del puerto genovés y la armada de Andrea Doria para el control, del Mediterráneo, sino también porque es el nudo de comunicaciones a través del cual llegan cartas y llegan objetos y obras de arte. Por ejemplo, algunas de las obras mencionadas se envían desde Génova, cuando Alfonso de Este, el duque de Ferrara, forzado, por las peticiones del propio Cobos, que tras el consejo de Tiziano en Bolonia elige algunas de las pinturas del propio Tiziano que estaban en Ferrara, es el agente imperial que está trabajando no solo para Carlos V, sino que también está trabajando para Cobos de una manera más informal, el que va anunciando los envíos de pintura. El ilustrísimo señor duque de Ferrara ha enviado un cuadro y otra caja pequeña de pinturas para vuestra señoría, o los cuadros que llegan desde Alemania y que van a engrosar las posesiones de Cobos. Aquí pongo una copia de un original que tuvo Cobos, que es el retrato del propio duque de Ferrara. Ese es el nudo de comunicaciones fundamental, es Génova, pero es un horizonte cultural más allá de el mero envío de objetos. También viajan los artistas y viajan algunos de ellos a través de Génova. Cuando hablamos de Julio Aquili, pensamos en Roma, pero muy probablemente es Cobos en sus pasos por Génova el que pone la mirada en las realizaciones de Perino del Vaga y de su taller y acaba acogiendo o decidiendo contratar a Julio de Aquiles. Aquí pongo una relación entre un dibujo que yo atribuyo a Julio de Aquiles y un fresco que se encuentra en Castel Sant'Angelo en Roma de Perino del Vaga. Es decir, viendo, formando una cultura visual y eligiendo a los artistas que son responsables de ello, y que eso solo se ve in situ y que pudo ver en la Villa Fassolo de Andrea Doria en Génova. Y eso tiene una repercusión importante luego, en Castilla, porque estos serán, Aquili y Alejandro Mainer, serán los responsables de las pinturas del peinador de la reina, en realidad una estufa para el propio Carlos V en la Alhambra de Granada.
Lo más interesante de esto es, ¿estaba Cobos trabajando para sí mismo y nada más? Evidentemente no. Hay una relación y hay digamos, un contacto muy estrecho con las propias realizaciones artísticas del emperador. Y incluso Cobos, en esta relación de confianza, siempre sin perder, digamos, la lejanía y el debido respeto y decoro a la figura real, Cobos, en su, digamos, conocimiento de los contactos con el resto de corte y al situarse en ese escalafón intermedio hasta llegar al emperador, se permite incluso, digamos, dar consejos al emperador sobre cómo actuar o advierte al emperador sobre cómo actuar ante ciertos regalos. Cuando llega a la fuente del Águila, hoy despiezada y que no podemos ver, pero que sigue en Madrid, llega como regalo a Carlos V de Andrea Doria. Él dice, yo sé que en Granada Su Majestad tiene muchas fuentes de mármol, ha llegado esta, me parece que es una fuente de mármol muy buena, la grandeza de ella pese lo que ha costado traer desde Cartagena hasta la corte de Madrid, yo la guardo, pero Su Majestad debe mandar cuando escribiera al príncipe Andrea Doria, darle las gracias por ella, que como digo, cosa es por la que se le debe dar. Por tanto, en esta habilidad, digamos, en las relaciones diplomáticas, Cobos se estaba erigiendo, además de como un factotum, como una persona conocedora de los propios usos y de las propias relaciones entre cortes. Que esto no es óbice para que el propio Cobos reciba también regalos de Génova, una fuente documentada de la que tenemos un memorial y que probablemente viajó hasta o a Úbeda o a Sabiote o a Canena, no lo sé, y creo que está desaparecida, en la que se le envían a él también, él ve la fuente que le mandan a Carlos V y él tiene la capacidad también de señalar lo que quiere. Y digamos que Antonio Doria, un familiar de Andrea Doria, manda la propia fuente de mármol, que es un objeto, digamos, riquísimo, como el propio Cobos reconoce sobre la fuente del Águila, manda en su propia fuente para el propio Cobos, ¿no? Que digamos al que era necesario, ¿no? Por el que era necesario pasar para llegar al emperador. ¿Cómo funciona? O cómo funciona para algunos personajes esta búsqueda de los favores de Cobos. Me parece muy ilustrativa esta carta del Marqués de Aguilar, porque en cierto modo también hay autores incluso que han hablado de una inversión, digamos, de roles, ¿no? Es el propio noble escribiendo a Cobos y mostrándole sus servicios. En una de sus cartas habla del negocio principal de vuestra señoría, que era el adelantamiento de Cazorla. Él está trabajando en Roma como embajador y dice que ha hecho todo el trabajo de petición para los intereses privados de Cobos. Después pasa, digamos, al nivel adulatorio. Acuérdome haber oído a Pedro González de Mendoza que vuestra señoría era padre de los embajadores y así se ha visto por todas las mercedes y favores que nos ofrecen. Y finalmente el envío del regalo. Le envía una almohadilla labrada de sus manos y yo la camisa que dije a vuestra señoría que le enviaría. Es decir, es esa creación, digamos, de deuda y al mismo tiempo ese agasajo lo que hace que se vayan creando estas relaciones estrechas entre servidores de la monarquía. Y en muchas de estas cartas lo que aparece y es muy interesante es que a algunos de estos objetos se le pide expresamente que las lleve consigo para perpetua memoria de aquel que no estaba presente en ese momento en la corte. El anillo, que se digne traerlo en su mano por memoria de la servitud que le tengo. Y, o, por ejemplo, así que a mí no me queda otra cosa sino deber a vuestra señoría la vida y enviaré una sarta de cuentas de rosas, que es del jaez de la almohadilla, y no las envío para que vuestra señoría las guarde, sino para que rece en ella porque es muy sana cosa, para que las lleve consigo, para que las use, para que le recuerden a mí que estoy en Turín y que estoy, digamos, y que necesito del favor para mantenerme en esta corte. Es eso ausente, los ausentes nunca medran, como Diego Hurtado de Mendoza, que le escribe a Cobos cartas y le envía regalos desde Venecia para que se acuerde el Cobos en Castilla de que él está allí como enviado y
debe recibir la paga e instrucciones sobre cómo proceder, o incluso retratos de Diego Hurtado de Mendoza, envía un retrato para que Cobos lo coloque en su casa de Valladolid y sin querer perder el derecho a tener un lugar en la casa, donde ponga un retrato de bronce y bromea, ¿no? Será la escalera para que los pajes no me tiren cerotes a los ojos, pero yo también quiero tener un lugar en su casa, quiero representarme en efigie en su casa para que usted se acuerde de mí. Así, aquí traigo un extracto de los numerosos retratos, hasta 90 que se cuentan en las casas, en el Palacio de Valladolid, de toda una corte reunida en un palacio a través de las imágenes. Imágenes que no solo son retratos de la familia Habsburgo, ya voy finalizando, que no solo son retratos de la familia Habsburgo, que no solo son retratos de personajes coetáneos o de antepasados de la familia Habsburgo. Hay que mencionar que este palacio de Valladolid funcionaba como un palacio real, es decir, donde se alojaba la familia imperial a su paso en Valladolid, y entonces debían funcionar, digamos, en esa escenografía de Palatium Regio, por lo que se necesitaban todos estos retratos de la familia real, sino también personajes coetáneos, mismo Francisco I, Enrique VIII, para, digamos, trazar las similitudes, trazar las relaciones internacionales con gobernantes de su época, sino también retratos de aquellos con los que las relaciones diplomáticas habían establecido también una relación de confianza, ¿no? De hecho, por ejemplo, con Federico II Gonzaga, que está ahí retratado en el retrato del Museo del Prado, Federico II Gonzaga también, digamos, presta favores en la protección, por ejemplo, de la famosa Cornelia Malaspina, la amante de Cobos. Incluso en algún momento advierten a Cobos de que se lo haría pagar muy caro. Pero se establece una relación, digamos, de confianza, y Cobos los tiene representados en casa. Los tiene representados en casa porque son los personajes con los que ha lidiado a lo largo de su trayectoria política, pero al mismo tiempo porque son, digamos, maneras de mantenerse, de mantener una imagen, su imagen de relaciones privilegiadas con gobernantes. Yo, que soy hijo de hidalgo, mantengo relaciones con gobernantes de su tiempo. Y quería terminar con una cuestión que me parece muy interesante, y es que en el Palacio de Valladolid había una llamada Cámara de las Pinturas, donde había muchos retratos de Tiziano, pero no solo, y había también un concierto campestre que debía parecerse a este de Ambrosius Benson. Y a mí siempre me ha llamado la atención. Era normal, no había galerías de retratos como las conocemos hoy, pero sí me parecía muy llamativo, ¿no? las relaciones que se establecen entre imágenes, ¿no? Y sobre todo en un espacio que debía ser de cierta consideración, ¿no? Es de los primeros espacios dedicados a pinturas de caballete en los palacios del siglo XVI. Y había este concierto campestre, y es cierto que hay muchas relaciones sobre el propio Cobos, en la casa de campo con otros secretarios, haciendo un banquete, o digamos, alojando en sus casas a otros cortesanos. Él tenía también una casa de campo apartada cerca del río Pisuerga. Debía ser algo habitual. Sin embargo, referencias como esta carta del Instituto Valencia de Don Juan, en el que él se lamenta a Lope Hurtado de Mendoza, cuando están en Alemania, dice: aquí no hay ningún pasatiempo como lo había en Italia, sino es de banquetes que no faltan, pero estos más cansan que dan placer, pásase lo mejor que se puede. Él está reconociendo que con estas relaciones diplomáticas había establecido también había sido tratado bien en Italia, y al mismo tiempo había participado de la altísima sociedad de su tiempo en otras cortes en las que le habían agasajado y en la que cierta amistad, entendida en términos del siglo XVI, se había desarrollado. Y así creo que se puede entender mejor esa galería de las pinturas, en los que los retratos de estos personajes le recordaban también a sus banquetes, ¿no? Y se podía hacer un cierto juego con otros pasatiempos más allá de las preocupaciones de la corte. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por tu brillante intervención.
A Sergio hay que agradecerle no solamente el haber asistido a este congreso, haber participado, sino que también es la persona que después de 70 años, 60 y tantos años, pues ha publicado una monografía sobre Francisco de los Cobos, en este caso desde el punto de vista artístico. Y la verdad que, bueno, que es de agradecer. Cuando empezó a gestarse este congreso, no se había publicado todavía y digamos que por el camino apareció y la verdad es que nos ha venido de perla, la verdad. Así que gracias, muy agradecido. Muchas gracias.